Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. A todo color pinturería. Te esperamos en José Gómez 562 entre San Martín y Alvear. Estamos entre las 8 y las 19 para brindarte los mejores precios y calidad de la ciudad. Asesoramientos personales. Comprando con ahora 12 y ahora 18, obtenés un 10% de descuento en todas tus compras y envío sin cargo. Búscanos en las redes sociales como A Todo Color Goya, en Instagram y Facebook. Comunicate con nosotros al 3777-422-666 o al WhatsApp al 3777-622716. A Todo Color Pinturería, el mejor precio para vos. Estas eran las llaves que habíamos tirado sobre el escritorio, son las mismas. Y ahora el problema que tenemos es en este puñado tratar de ver cuál es la que abre la puerta al futuro de Goya. Esta no es, esta no es, esta no es. No me gané el viaje a Bariloche. Bueno, hago entrega de la llave del predio de Mazalín Particulares, que lo adquirimos nosotros, así que ahora es el ex predio de Mazalín Particulares. Le entrego a la ministra de Educación porque acá vamos a construir la educación pública para todos los goyanos y zona de influencia. Así que a trabajar, este es un desafío. Cuando se desmoronó la costanera de Goya vinimos y nos comprometimos con los goyanos a poder resolverlo inmediatamente porque se estaban comiendo las barrancas. Son 3.500 camiones de piedra de 30 toneladas cada uno. Hoy está terminada la primera etapa y vamos a comenzar a invertir para que la costanera de Goya vuelva a ser la costanera de Goya. Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura
especialista en diagnósticos por imágenes, y el doctor Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en imágenes médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUIT y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Debin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. donde más se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí, venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido, cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas, Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunicate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su tanto usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Con el clamor del pueblo y con el patriótico apoyo de los ejércitos de la trabajadores. País afuera. Y $2.000 como prometieron. ¡Los que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de su vida. Nunca más alentados en este país. Muy buenos días, 13 del 3 de 2024. Estamos compartiendo los temas que interesan, los acompañamos por Canal 10 de Goya, nuestras radios 93.1, 92.5 y también en Canal 54 y Canal 125 de Gigaret. Los temas que interesan y nuestra primera nota, el editorial de Pablo Rossi, Los Juegos del Hambre. ¿Qué es lo que están buscando Caputo y Milei? ¿Esto es igual como se regodea el kirchnerismo de lo que hicieron ellos? ¿Es igual? ¿Es más de lo mismo? A esta hora hay mucha gente que quiere que esto salga mal, pero te lo presento en una secuencia. Así arranca Hora 20. 13,2 la inflación. Los precios al consumidor aumentaron 13,2%. La inflación se está derrumbando. El 70% de los argentinos está convencido de que en nuestro gobierno vamos a derrotar la inflación. No es para festejar ni mucho menos, pero para nosotros 13,2% de inflación no solo que es un numerazo, sino que además de ser un numerazo es el resultado de mucho trabajo. El índice no refleja cabalmente lo que ha sido la baja en la inflación. Entiendo perfectamente el productor que remarcó en su momento precios y después la reacción natural después de tantos años de no querer bajar precios por las dudas. Se tomó la decisión de abrir definitivamente las importaciones de determinados productos de la canasta familiar para ayudar a que la corrección de precios en estos productos, que reconocidos por los propios empresarios han subido más de lo debido. ¿Les suena que los precios suban más de lo debido? En la Argentina, hace muchos años, antes de que apareciera Milei en las pantallas de la televisión, se juegan los Juegos del Hambre. Acompáñeme. Porque los Juegos del Hambre se jugaron durante 20 años del kirchnerismo. Los Juegos del Hambre es jugar con el hambre de la gente, ocultar los pobres, malversar las estadísticas, ocultar la inflación, mentirle al mundo, estafar a bonistas. Jugar con el hambre es subsidiar eternamente, generar un culto de la pobreza, romantizando la pobreza, llenando de gerentes de la pobreza para mantener pobres a los pobres para siempre. Vaya si han jugado los Juegos del Hambre, los que fueron llevando la inflación de a poquito, pero a la vez los que se mostraban como los grandes luchadores de titanes en el ring contra los capitalistas avaros. Entonces había un personaje que todavía pulula por algunos sets televisivos, entre lo border, lo ridículo y lo matón. Sí, Guillermo Moreno. Cuidado que a lo mejor se reinventa. Hay algunos peronistas que lo están buscando para volver a las fuentes. Era el que
llevó unos guantes de box a una asamblea accionaria de Clarín. Es el que recibía a algunos empresarios con la fantochada de tener una pistola en el escritorio. Es el que amenazaba, levantaba por teléfono y así hacía bajar los precios. Pero veamos este capítulo de hoy, de este tiempo, de los Juegos del Hambre. ¿Cuál es el juego que ahora plantea para erradicar el hambre, bajar la inflación, corregir la herencia nefasta que recibieron? Vamos al capítulo número 1 de esta semana. El ministro Caputo se reunió con los CEOs, los capos de las empresas alimenticias, y les dijo: muchachos, ¿no les parece que han fijado precios con un dólar catastrófico? ¿Con un dólar hipotético? No sé, entre 1.500 pesos a 2.500. En esa reunión hay quien le podrá haber contestado al ministro: pero ministro, como dijo el profe de Pablo, ¿no se pasaron de rosca ustedes? Vaticinando una catástrofe, una hiperinflación en ciernes. ¿Y nosotros qué sabíamos si ustedes iban a ser capaces de frenarla? Bueno, ok, capítulo 2 de los Juegos del Hambre. Dejó a los CEOs de los formadores de precios de las alimenticias y se reunió con los supermercadistas. Esto fue ayer, ¿no? Y le dijo: muchachos, las góndolas están llenas del 2x1, 3x1, llevate este y este, pagala 0. ¿Por qué no hacemos una cosa? Me blanquean el precio por unidad, el precio de lista, porque el INDEC toma precio por unidad, precio de lista. O en todo caso, si me vas a dar un 2x1, promediame y decime cuánto sale el 1. ¿Por qué no quieren dar marcha atrás, brazo a torcer? ¿Qué les cuesta bajar el precio a un precio real? Esta es una lucha que no nació con Caputo, ni es una innovación. Los memoriosos que están del otro lado recordarán el precio, y acá Diego, Nacho, Flor, el precio, el índice descarnado de José Martínez de Oz, ¿no? Como la carne era una variable en los 70 que saltaba por los aires y arruinaba cualquier índice, para calcular la inflación bueno, artilugios estadísticos o en todo caso miradas complacientes sobre el propio número es algo que alimenta a cualquier gobierno. Pero vamos al capítulo 3 de toda esta historia. De acuerdo a cómo le fue en el capítulo 1 y cómo le fue en el capítulo 2, llegamos al capítulo 3. ¿Qué hizo Caputo? A través de una orden del presidente Milei, liberó importación de alimentos y medicamentos. Lo de los medicamentos, yo recuerdo que acá sentado, Claudio Velocopip, Swiss Medical, pero también representa a todas las empresas de medicina privada, dijo: ustedes nos miran a nosotros y nos insultan en 7 idiomas a nosotros, pero quieren que les cuente que somos cautivos de laboratorios que han batido récord en aumentar los medicamentos. En Argentina nadie se priva de su colchón, del sálvese quien pueda. Ahora, yo les quiero recordar que esto no es nuevo, pero primero vamos al dato. ¿Qué pasó? ¿Tenés la placa de alimentos y bebidas entre diciembre y febrero? Miren, esto es lo que aumentó entre diciembre y febrero el rubro alimentos y bebidas, 74,7%. Esta es la cuenta que hace el gobierno con el dato de hoy. El nivel general del índice de inflación fue 71,4% en estos meses, en este periodo. Hay una diferencia en alimentos y bebidas del más 3,3%. En este índice de hoy, alimentos y bebidas fue menos que el índice general, creo que fue 11,9%. Pero esto es lo que le está enrostrando el gobierno a los productores de alimentos. Ahora, quiero decir todo. Tampoco lo de Caputo es nuevo. Esto ya se probó. Por eso la pregunta en esta mesa es: ¿será este el principio de una regla general para que todos compitan? ¿O es un efecto disciplinador sobre un sector? Miren, por ejemplo, la historia. Miremos la historia.
Carlos Saúl Menem. Este es el dato. Menem llegó a la Bolsa de Comercio con Herman González. Hubo muchos aplausos, incluso gritos. ¡Viva Carlitos! Esto es ámbito financiero, es de ámbito, esto debe ser, ¿no? Sí. Amenazó Menem con abrir las importaciones para bajar los precios. Quiero recordarles que después llegó la hiper, un fogonazo hiperinflacionario con Herman González y llegó el plan Bonex, ¿no? Para que después llegara Cavallo. Fíjense Macri, 21 de diciembre de 2015, recién asumía Macri, 11 días. Macri amenazó con abrir la importación si no se corrigen los precios. Porque en ese momento, si no me equivoco, Alfonso Pratgay, ministro de Economía, levanta el cepo inmediatamente y dicen los precios van a estar a 9. O mejor dicho, ya estaban a 14, a 13, 14 pesos. Entonces no van a tener por qué aumentar los precios. No, los precios aumentaron. Es lo que no quiere Milei ahora, que le pase lo mismo que le pasó al dúo Macri-Pratgay. Por eso quiere un colchón. O en todo caso, por eso quiere pisar sobre seguro. Bueno, cualquier analogía con la amenaza de abrir la importación no es mera casualidad. Pero vamos a la pregunta de fondo. ¿Se desactiva o no se desactiva la bomba de la inflación? Esto es lo que te importa a vos, esto es lo que nos importa a nosotros. Con este 13,2 de febrero, nobleza obliga, le tengo que decir al ministro Caputo que cuando lo entrevisté hace ya varias semanas, me dijo, la inflación de febrero va a estar más cerca del 10 que del 20. Y muchos dijeron, habrá que ver. Bueno, tuvo razón. Hasta febrero Caputo tiene razón. Pero acá está para que lo veamos claramente. Es muy gracioso lo que está pasando porque los kirchneristas que quieren que todo salga y vuele en pedazos, le adjudican a Milei estos 3 índices de inflación. Veamos cómo estaba la inflación en octubre con Alberto Fernández, 8,3. Esto es un regalo para Alberto, estaba Massa en el gobierno. Esto es un regalo de los creativos que son magníficos los chicos. Estaba Massa al poder, estaba regalado Fernández. 12,8 en noviembre y acá, quiero recordarle al kirchnerismo, que Milei asume el 10 de diciembre. Adjudicarle el 25,5, ¿no? Es una malversación estadística como la que hicieron durante 20 años, con Moreno, en fin. Y se jactaban de eso. La inflación de enero fue 20,6, la de febrero 13,2. Esta es la pregunta. ¿Será que bajará? ¿Será superior? Hay una moneda en el aire, como me gusta decir, porque hay vaticinios de los dos tipos. Hoy lo escuchaba Fernando Marul hablando con Eduardo, que decía que al haber impactado ya los aumentos de algunos servicios como la luz, le quitaba peso, costo al mes de marzo. Pero todavía faltan algunos regulados, que después lo podemos charlar con Diego, que es el que la tiene clarísima. ¿Esta será la prueba de fuego de la curva que desciende? Yo le tengo que decir que está eufórico el presidente en esta batalla, esta guerra personal, lo siente como algo personal, porque siente que este es su principal contrato de credibilidad con la gente. Pero volvamos en los juegos perversos del hambre, porque hay que ir y volver. Jugaron perversamente con el hambre. Si no, quiero que lo recuerden a un sincericida al servicio de la señora, Luis Delía. Fíjate cómo jugaban con el hambre de la gente, las estadísticas, los pobres. Mira. ¿Nosotros cómo manejábamos la inflación? ¿Querés que te recuerde? Decime. Bueno, nosotros teníamos a Moreno con una 9 milímetros arriba de la mesa hablando con los empresarios. Eso es verdad, él lo desmiente. Pavada no, muchachos. ¿Pero a vos te parece que eso es una forma de hacerlo? No, yo te estoy contando
¿Cómo hacíamos nosotros? ¿Pero estás a favor de No esa estoy forma? a favor Ah. de eso. Y la otra variante era mintiendo en el INDEC. Había 5 y decíamos que había 3. Bueno, así cualquiera controla la inflación. Y vos decís que Alberto es demasiado buen tipo, que no hace ni eso ni una No, cosa ni otra. Alberto es un tipo honesto. Memoria, decía Chiche, memoria. Simplemente memoria de estos nefastos personajes que acumularon un hábito, los juegos del hambre. Jugaron con el hambre de la gente. Esta tarde, hace unos minutos, estuvo reunido la conferencia episcopal con Sandra Petovelo y el presidente Milei. Ahí le estaban contando los comedores inexistentes, el dinero, los millones y millones gastados, tirados a la basura por los gerentes de la pobreza, inflando números de comedores para pobres inexistentes. Algunos reales, claro, como los que tiene Cáritas y la red de contención. Pero pasar blanco sobre negro es parte de la tarea de los que jugaron con el hambre. Cierro con esto, lo que el propio Milei decía sobre el tema. Muchísimo peor. Mucho peor. Ahí nosotros, por ejemplo, el lugar donde más encontramos todo el tiempo, que sale pus todo el tiempo, es en el área de capital humano. La ministra Petovelo tiene una brigada anticorrupción y cada semana va y se instala en un área. Y ahí va encontrando cosas. Pensá que nosotros hemos dado de baja 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. O porque gente que viajaba en yate, o gente que viajaba en aviones al exterior, o gente, digamos, que trabajaba en el Estado. Hay un montón de situaciones irregulares donde vos decís cómo estas personas están cobrando un programa social. No solo encontramos esas irregularidades. Ahora, por ejemplo, cuando vos vas a buscar los comedores, sucede que los comedores no existen, muchísimos de ellos no existen. No solo eso, hay algunos comedores que vos vas y te dicen que atienden a 500 personas y vos estás ahí y nunca atienden más de 50. Bueno, Diego, tenías algo. Buenos días. Vamos a dar inicio a esta presentación, conferencia de prensa del 15º Triatlón Ciudad de Goya y también lo que van a hacer, lo que va a ser el programa Escuelas Deportivas Municipales. Presiden esta conferencia de prensa el señor Intendente Municipal, doctor Mariano Ormechea, el señor Secretario de Gobierno, doctor Pablo Fernández, el director de Deportes de la Municipalidad de Goya, Alejandro Lago. Agradecemos también el acompañamiento del director de Juventud, Gastón Espinosa. Para dar inicio a esta presentación, vamos a escuchar a continuación al director de Deportes, Alejandro Lago. Hola. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Buenos días, Intendente Municipal, Secretario de Gobierno, a los directores que están acompañando, al equipo de Dirección de Deporte, a la prensa en general, muchas gracias. Bueno, vemos oportuno comenzar con el lanzamiento del programa Escuelas Deportivas Municipales. Este programa que lo desarrollamos durante todo el año con propuestas e iniciativas deportivas para niños, adolescentes, jóvenes y también adultos mayores. Entonces, en este contexto queremos comunicar eso, queremos que sepa la gente de la ciudad que cuentan con esta oferta deportiva en los diferentes barrios de la ciudad, tanto para niños y bueno, y en el caso de adultos mayores tenemos el club de adultos mayores que desarrollamos actividades deportivas. Lo que buscamos como municipalidad, en este caso de la Dirección de Deporte también, es garantizar el acceso a las actividades deportivas, que también mejorar el tejido social de la comunidad para que la ciudad, justamente los vecinos, cuenten con estas propuestas con acceso gratuito, digamos. Cada propuesta deportiva tiene su requisito, sus días, sus horarios,
lo van a poder ver a partir de las publicaciones que vamos haciendo en los medios oficiales de la Dirección de Deporte y la Municipalidad de Goya, en detalle los días, los horarios, los deportes, las edades que alcanzan, y obviamente también tienen limitación de cupos. Cada propuesta tiene un cupo específico, tienen también, los profes piden ciertos requisitos médicos para desarrollar, y con muchas ganas de seguir en este camino de desarrollo deportivo en la ciudad, y tratando de seguir incentivando el deporte a través de estas escuelas deportivas municipales. Y por otro lado, en la conferencia comunicando la información general del 15º Triatlón Ciudad de Goya, que es un evento en su característica que es único en la provincia hoy en día. La Ciudad de Goya, por decisión del intendente municipal, el municipio apuesta a este evento de desarrollo deportivo, y también no solamente como evento deportivo, sino que también como propuesta turística para la ciudad, iniciando este tipo de actividades como el triatlón. Este fin de semana pasado hemos cerrado un excelente campeonato de agua abierta, la verdad que superamos expectativas, con muchísimos atletas, casi el 70% de participación foránea, atletas de Formosa, de Misiones, tuvimos también de Buenos Aires, de Reconquista, Santa Fe, de Entre Ríos, del interior de la provincia, también de la ciudad de Capital. Y la verdad que desde el principio tuvimos excelente convocatoria, así que gracias a los nadadores que se animan, que participan, que confían en nosotros, este evento fue posible. Pero eso por un lado, el agua abierta haciendo un cierre, y el triatlón cerramos, estamos en la etapa de inscripciones el día miércoles, mañana. Hacemos el cierre de inscripción a las 20 horas. Ahí vamos a ver más o menos con cuántos atletas contamos. El año pasado habíamos hecho el triatlón en el predio Costa Surubí. Este año nos trasladamos a la playa de Lingá, viendo lo hermosa que está nuestra playa, las instalaciones que cuentan, los servicios públicos que últimamente se vienen mejorando, así que la idea también es aprovechar ese espacio, y los accesos también que tenemos para los circuitos de bicicleta. Cerramos la inscripción el día miércoles, mañana 20 horas. El día jueves hacemos un en vivo en nuestra fanpage, en donde está destinada para los atletas precisamente. La idea es comunicarles algunos puntos del reglamento para que ellos sepan el recorrido, algunas dudas que quieran evacuar en los comentarios, y tratar de que previamente sepan ciertas condiciones que se exige desde la organización. El día viernes empezamos ya en el terreno, en la playa de Lingá, haciendo entrega de los kits. El kit del atleta trae la parte de hidratación, energizante, la remera, que es muy importante, pero también para nosotros y también para promocionar el triatlón, y se le entrega el dorsal de identificación para el atleta y para la bicicleta, y ahí se le da a conocer los horarios de largada para que estén atentos. El día sábado se hace la parte de triatlón por equipos, en donde se convocan a nadadores, a ciclistas, a pedetristas de la ciudad que quieran conformar un equipo masculino, femenino o mixto. Hasta ahora, por lo que yo pude ver, tenemos 20 equipos que equivalen a 60 personas más o menos. También clasifican, se premian generales masculinos, generales femeninos, generales mixtos, y es libre, digamos, no tiene edad en esta etapa. También se va a premiar el día sábado. Creemos que el evento empieza con el parque. Bien, seguimos en los temas que interesan. Vamos al análisis de Carlos Pagni sobre los números fiscales del gobierno. Son datos que hacen a la esencia de todo el momento que estamos viviendo, con las tasas de interés,
el tema de desarmar los pasivos remunerados, como le llamaban a las LEVAC, LELIC, eso que decía Alberto Fernández, voy a bajar 10% el interés de las LELIC y le voy a dar remedios gratis a todos los jubilados. Bueno, toda esa payasada, esa forreada que nos hicieron, por supuesto que, en síntesis, ¿qué pasaba durante toda la gestión, fundamentalmente de Alberto Fernández? Con la emisión monetaria no les importaba nada. Entonces, las LELIC, que son unos papeles pintados que le daba el Tesoro Nacional a través del Banco Central a los bancos, un préstamo del Banco Central a los bancos. ¿Cuánto le pagaban por eso? Póngale una tasa de 100 para hacer números fácil, no lo que correspondía, ¿no? Esa tasa era superior a la inflación. Los bancos obviamente no podían prestarle a nadie si tenían alguien que le estaba pagando el 100, no le podían prestar a ningún comerciante, pues nadie podía sacar esos créditos tan caros. La relación era entre los bancos y el Banco Central, de tal manera que en el ejercicio financiero de 2024 los bancos tuvieron la mayor ganancia en 13 años. Por eso, porque todo el crédito lo tomaba el Banco Central. Esos eran los pasivos. No le importaba un carajo porque los intereses lo pagaban con la maquinita, con emisión. Y eso es lo que generó toda la inercia para el explosivo proceso inflacionario que ahora está comenzando una curva descendente. ¿Qué pasó esta semana? Las tasas que estaba pagando el Banco Central estaban en 110, lo bajaron a 80. Eso quiere decir que por su plazo fijo, necesariamente el banco le va a cobrar menos, le va a pagar menos. Y aún así es muy caro para que una empresa tome crédito en peso. Todo eso se traduce en un reacomodamiento del dólar, de los dólares financieros y fundamentalmente a lo que está apuntando el gobierno, a una brecha que le permita a los exportadores, con el dólar oficial y el dólar financiero, tener un número más razonable para exportar. En la medida que Argentina exporta, el Banco Central puede seguir comprando dólares. Esa es la cuestión. Lo vemos a Carlos Pagni, que con toda claridad y los números exactos nos dicen cuál es la situación ahora. En estos días hay una novedad. Hay muchas novedades, pero hay una especial. Aparecieron los números. Hasta ahora había una imagen retórica de lo que está pasando con el programa económico. Ahora aparecieron los números. Es decir, a partir en marzo tenemos números de enero, tenemos algunos números de febrero. Y ahí podemos ver, en alguna medida, la realidad. Podemos calibrar hasta dónde el gobierno ha avanzado en lo que dice que avanzó, hasta dónde no avanzó, qué consistencia tiene la política fiscal, que, insisto, es la base de toda la política, y en qué medida lo que ha hecho hasta ahora es sostenible.
¿Y en qué medida está amenazado? Ese es el tema hoy. Vamos a mirar esos números principales, los más importantes. Vamos a mirar este cuadro. Es un cuadro organizado con números, con variables seleccionadas por Alfonso Prat-Gay. Obviamente relevadas, levantadas del aparato estadístico del Estado. Es un cuadro muy interesante para ver algunas cuestiones políticas de importancia. Yo empezaría mirando el gasto, no tanto los ingresos, a los ingresos vamos a ir después. El gasto público. Y aquí tenemos algunas cifras muy impactantes. Estamos comparando el mes de enero del 23 con el mes de enero de este año. Es decir, una comparación interanual para tomar estaciones similares, momentos similares del año. Y nos encontramos con que ha caído el gasto social en la Argentina entre enero y enero 29,5%. En términos reales, es decir, fíjense el título, billones de pesos constantes, es decir, descontando la inflación. Acá vamos a entender muchos temas de la política de estos días si miramos este número. Las transferencias a las provincias cayeron 82,7% entre enero del 23 y enero del 24. Quiere decir que hay un avance importantísimo de las decisiones del Estado Nacional sobre los estados provinciales. Este ajuste que hay sobre los ingresos que reciben las provincias del Estado Nacional, hay que sumarlo al ajuste que están haciendo los ingresos de las propias provincias por las caídas del nivel de ventas que afecta directamente un impuesto fundamental de las finanzas provinciales, que es el de ingresos brutos. Pero me interesa esto, porque esto está en el centro de la discusión que abrió Milei y que llevan adelante Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Guillermo Francos, el ministro del Interior, con los gobernadores de todos los partidos. Los subsidios, después vamos a hablar de esto, en subsidios el gobierno redujo su gasto en 63,9%. ¿Por qué? Porque dejó de pagar centralmente los subsidios a la energía. Es decir, el Estado le paga a Camesa, que es la empresa que a su vez le paga a los productores de energía, a los generadores, un determinado monto que dejó de pagarlo. Esto es importante entenderlo, es muy importante para entender qué sostenibilidad tiene esto. No estamos hablando de que ahorró 63,9%, dejó de pagar. En todo caso, contrajo una deuda o postergó, difirió para el futuro un gasto. Lo mismo con muchas de estas transferencias que el Estado está obligado a hacer. Bueno, acá hay algo que dice Milei todo el tiempo, la licuadora, 27% de licuación del gasto público. Quiero decir algo que me olvidé de decir respecto de este 63,9% de suspensión de los subsidios. Ya hay una empresa, Transener, es una empresa de transporte de energía que está entre los generadores y las distribuidoras. Digamos, para ponerle nombre y apellido, está entre las generadoras eléctricas y, por ejemplo, Edenor, Edesur, las distribuidoras provinciales, que dice nosotros, se expresa públicamente, dice, nosotros ya tenemos un problemón, porque nos enteramos de que Camesa no quiere pagar. Está hablando de esto, le está hablando a Caputo, le dice usted, se ufana de que hizo este ahorro, pero no es un ahorro, nos está debiendo una plata que ya nos genera un problema financiero. Y acá tenemos otro rubro que toca en el corazón el problema de la relación con las provincias, que es un 81%, 81,1% de caída
en la inversión pública, que incluye obra pública. Bueno, como vemos, transferencias a provincias, financiamiento de el sistema energético, la producción de energía, el gasto social, ¿cuánto tiempo se puede sostener un ajuste basado en este tipo de recortes de cosas que no puedo seguir dejando de pagar? Este es un problema central del enfoque fiscal que tiene la gestión de Caputo. Obtiene un superávit que todos estamos esperando que obtenga, un equilibrio a partir de medidas que no se pueden sostener en el tiempo. Ahora, acá hay otro problema. Ahora pasamos a los ingresos. Fíjense los impuestos ligados a la actividad, al nivel de dinamismo de la economía, a las ventas, a la producción. Cayeron 11,6% en términos reales. Ahora nos vamos a referir, acá hay un problema principal, que es en qué medida la recesión no me aleja la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Porque es cierto, dejo de gastar, postergo algunos gastos, contraigo deudas, pero me cae también la recaudación. ¿Y qué recaudación aumenta? Y acá hay otro problema. 126% en términos reales, todo lo ligado al comercio exterior, si ustedes quieren, al tipo de cambio. Y este aumento se explica en gran medida por la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque aumenta el impuesto país, aumenta la recaudación por retenciones y aumenta, al tener un dólar más caro, todo lo que me ingresa por la aduana en materia de aranceles. Entonces tengo un ingreso extraordinario con el que sostengo toda la política fiscal, que depende de algo muy concreto, que no levante el cepo y que no obtenga estabilidad. Donde se atrase el tipo de cambio, este ingreso cae. Y donde levante el cepo no tengo más impuesto país. Esta es la razón por la cual todos están mirando el impuesto país. Hay otra cuestión interesante en esto. Estos impuestos que tienen que ver con el comercio exterior, retenciones, impuesto país, aranceles, no son coparticipables. Entonces las provincias lo están mirando. Y algunos gobernadores dicen: queremos coparticipar el impuesto país, por ejemplo. Claro, el día que lo coparticipe, voy a tener un estímulo cada vez más débil en levantar el cepo. Y si levanto el cepo, voy a tener que reemplazar este ingreso. Y se supone, todo el mercado está mirando que el gobierno va a levantar el cepo cambiario y va a unificar el tipo de cambio a partir del mes de abril, mayo. Algunos creen que Milei puso 25 de mayo como fecha porque ya esa cuestión va a estar resuelta, va a poder ir a Córdoba con una economía dinamizada. Otra dimensión más del problema: si no unifico el tipo de cambio, ¿puedo pensar en una reanimación económica que me haga mejorar el nivel de ingresos? ¿Puede haber recuperación económica, la B corta que piensa Milei, si no resuelvo la cuestión cambiaria? Y si resuelvo la cuestión cambiaria, ¿qué me pasa con estos ingresos? Quiere decir que estamos en una especie de trampa que se complica un poco más si uno ve el nivel de actividad económica y el problema central del fisco, que es ya no dejar de pagar los subsidios energéticos, sino eliminarlos, que es lo que está pensando el gobierno al pensar el aumento de tarifas. Entonces, vamos a detenernos ahora en este problema. ¿Por qué caen los impuestos ligados al nivel de actividad? Y vamos a ver un cuadro elaborado también por Prat Gay sobre el nivel de actividad. Fíjense
estas barras. ¿De qué estamos hablando? De una comparación entre noviembre del 23 contra el primer bimestre del 24, enero y febrero. ¿Qué miramos primero? Ventas minoristas. Una caída más o menos de 2,5% en noviembre y una caída del 25% en el primer bimestre del 24. La producción de autos, que había subido alrededor de 5% en noviembre, se derrumba a aproximadamente 18% en el primer bimestre. Y los despachos mensuales de cemento, donde el número solo se refiere a enero, habían caído alrededor de 10% en noviembre y ahora tenemos esta caída también más dramática de 20%, se duplica. Esta es la situación general de las actividades más importantes en términos productivos. Ahora miremos cómo esto se refleja sobre los impuestos. El IVA, que había tenido una recuperación cercana al 5% en el mes de noviembre, tiene una caída que tenemos que calcular en más o menos 15% en el primer bimestre. Y lo mismo pasa, similar con el impuesto al cheque. Son impuestos que están ligados, obviamente, a la actividad económica. Entonces, la promesa crucial, porque casi es la única promesa, de llegar a un superávit fiscal, o por lo menos al equilibrio fiscal, empieza a ser problemática porque los ingresos empiezan a caer. Por lo cual, tengo que preocuparme en ajustar muchísimo más el gasto. Esto que nos muestra este cuadro, elaborado por Pratgay, lo vamos a mirar en un aspecto ahora solamente, con un gráfico que elaboró la Cámara de la Mediana Empresa CAME. ¿De qué estamos hablando? Ventas minoristas. Y lo que me interesa que vean es esto, que es obvio, lo que más se destaca de todo el gráfico. Tenemos en octubre una caída de 7%, de 7 décimas por ciento, 2,9% en noviembre, y desde noviembre a enero del 24 la caída es del 28,5%. 13,7 en diciembre, 20,5 en enero. ¿De qué estamos hablando acá? Del comercio. Una caída de 28,5%. Entre enero de este año y enero del año anterior, del 23. Estos son números también interanuales. Tenemos que pensar más o menos un 30% de reducción de las ventas. ¿Esto es sostenible? Esto es lo que impacta después, obviamente, en los niveles de recaudación y pone una gota de duda sobre la viabilidad de esta política fiscal. Entonces, está el gobierno, está Milei frente a una carrera complicada. Es la carrera entre cuánto cae el gasto y cuánto cae la recaudación. Es un viejo problema de todo programa de estabilidad que se piensa solamente en lo fiscal. Lo fiscal produce un ajuste en la economía que hace que caiga la recaudación y por lo tanto la meta se va corriendo y se puede ir volviendo inalcanzable. De todo esto, nosotros tenemos que destacar y prepararnos porque ahí entran Camesa, Transnea y específicamente para nosotros Camesa, el último corte de energía que tuvimos acá en Goya, particularmente en esta zona, fue por muchas horas y se repitió varias veces, es por problemas en la estación que está camino a Carolina.
y la línea de 132 que va a Mercedes. Todo eso es administrado por la empresa Camesa. Camesa nace de la época de Menem, que le entrega Menem a los sindicalistas. Ricardo Colombia en su momento puteaba en todos los idiomas contra Camesa, y cualquier directivo de la DPEC, hablando off the record, también. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué se incendió justamente? ¿Por qué aparecen los problemas, los quilombos ahora? Porque todo lo que subsidiaba el Estado le cortó. Y ahí empieza a blanquearse y así. Los aumentos de tarifa que tanto problema representan en los lugares que se están aplicando, nosotros lo estamos padeciendo sobre el lomo permanentemente. Lo recibimos durante los Kirchner, Macri, peor, ajustó. Es decir, Corrientes, teniendo Yacyretá, siendo generadora, y también nos afecta Salto Grande, aún con esas regalías y con toda esa estructura y el aporte que hace Corrientes, las tarifas que pagamos los correntinos son el doble o el triple de lo que pagaban los conchetos de Buenos Aires. Lo mismo pasa con el gas. En síntesis, los quilombos que está habiendo con Camesa ahora es porque Milei le dice no hay plata. Y ahí empiezan, cómo se manifiestan, y se prende fuego todo, se quema, se funde. ¿Cuántos años hace que no hablábamos de Camesa? Y ahora que no le están pagando, que el gobierno quiere sacar los subsidios, aparecen los problemas vinculados a eso. Balance semanal del gobierno de Milei: lo malo, lo bueno y lo feo. Apareció Leuco. De la población del AMBA. De todo eso vamos a hablar en instantes. Ahora déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, con lo bueno, lo malo y lo feo de lo que está ocurriendo esta semana. Mire, nos han declarado la guerra. Y estos tres gobiernos que han sido elegidos y asumieron hace 3 meses, han sido elegidos democráticamente, creo que reaccionaron correctamente y con rapidez. Javier Milei, Patricia Bullrich, Maximiliano Purriaro y Pablo Hapkin demostraron que a nivel nacional, provincial y esta vez también municipal, están dispuestos a liberar a los rosarinos del narcoterrorismo. Ellos son las caras, acabamos de ver, las caras de la ley y el orden, sin lugar a dudas. Es ellos o nosotros, como dijo el presidente, es que son los patrones del mal de Rosario que se unieron para desafiar al Estado. La pulseada es por demostrar quién manda, quién tiene el uso monopólico de la fuerza. Llegaron demasiado lejos estos muchachos y además cruzaron todos los límites. Demostraron que son capaces de destruir una sociedad, de paralizar de pánico a los ciudadanos con tal de seguir con su hecatombe delictiva. Mire, yo creo que hay que decir, hasta aquí llegaron, muchachos, no pasarán, no tienen que pasar, porque concretaron sus amenazas de matar a sangre fría, a quemarropa, a cualquier persona, y porque sí, porque se les da la gana. Y eso habla de la calaña y de la peligrosidad de este tipo de gángsters. Hay frases que lo dicen todo, ¿no? Rosario sangra, por ejemplo. Todos somos Rosario, también. Hay que ir a fondo y cueste lo que cueste. Recién se lo decía a Luis Majul. Dentro de la ley, pero a fondo. Algunos proponen declarar el estado de sitio para que las Fuerzas Armadas puedan actuar como en Brasil durante el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff.
¿Se acuerda lo que pasaba? Ahí lo estamos viendo, ¿no? El comentario es bastante claro. No se trata de un gobierno de ultraderecha, de fascista, no es el gobierno de Bolsonaro, es el gobierno de Dilma Rousseff del Partido de los Trabajadores, entrando con las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, armadas hasta los dientes, a las favelas, por supuesto, para combatir el narcotráfico. Mire, Patricia Burri quiere aplicar la ley antiterrorista para duplicar las penas, y está bien. Y aprobar cuanto antes la emergencia en seguridad que muchos legisladores le negaron en el Congreso. Lo antes posible hay que consagrar una ley antibandas o antimafias para que cuando caiga uno, caigan todos. Para que se extermine el hormiguero completo y no solo hormiga por hormiga, como dijo la ministra. Esperemos el apoyo de los diputados nacionales y los senadores nacionales a estas leyes que van a hacer el cambio real que nos va a permitir poder tomar al conjunto de las bandas y no uno por uno. Nosotros necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Si no terminamos con el hormiguero, hormiga por hormiga, no ganamos nunca. Pero tal vez lo más importante es el combate contra la ruta del dinero narco. Digo, destruir sus cuevas financieras, eliminar a los lavadores de dinero, investigar cómo fue que compraron propiedades y negocios por todo Rosario. Ahora, si logran que el negocio de los cárteles de la droga no sea rentable, bueno, se acaba el negocio. Y para eso hace falta que desembarquen en Rosario un ejército de la AFIP y de la Unidad de Investigación Financiera, además de las armas, los helicópteros y los uniformados. Políticamente corresponde señalar a los culpables de que estos narcoterroristas se instalaran y se multiplicaran con tanta velocidad. No hay duda que la cultura nefasta del kirchnerismo fue de gran responsabilidad. Esa romantización de la droga y de la delincuencia, esa complicidad para meterse en negocios mutuos, ese repugnante falso garantismo de los Zaffaroni o de los personajes como la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, siempre alentaron acciones a favor de los victimarios y nunca de las víctimas. Rébori hizo un desastre en el Servicio Penitenciario Nacional. Eliminó la inteligencia criminal en los penales y les puso internet tope de gama para que los presos pudieran navegar mejor con sus teléfonos celulares. Lo único que faltó es que Garrigós de Rébori le sirviera whisky a los presos. Mire, sus declaraciones fueron obscenas. Préstele atención. En otros servicios penitenciarios, muchos internos tienen permiso para usar teléfonos celulares. Sí. Por ejemplo, me comentaba la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de La Rioja que ellos a través de esos teléfonos han dado clases, han tomado exámenes, han hecho telemedicina y desde ya teleconferencias con las familias, porque como se cortaron las visitas por la pandemia, claro, se habilitaron las teleconferencias para no cortar el vínculo familiar, ¿no? Bueno, Patricia Burri dijo además que nunca tuvo tanto apoyo y tanto respaldo para avanzar en su tarea de terminar con el crimen organizado y darle seguridad democrática y tranquilidad a los argentinos honestos que trabajan y estudian. Es una promesa de campaña, es un alarido de exigencia de las grandes mayorías. Hay que ignorar las voces presuntamente progres que defienden los derechos humanos muchas veces solamente de los delincuentes y no les importa la paz, la seguridad que necesitan las víctimas. Hablo de los Horacio Berbisky de la vida y compañía, siempre del lado incorrecto, siempre a favor del delito y en contra de la democracia. Es realmente increíble, digo los Berbisky, digo los Zaffaroni, ahí lo estamos viendo. Mire, Joan Manuel Serrat en una de sus canciones dice: mañana del cielo lloverá sangre, el viento lo canta. Padre, deja de llorar, que nos han declarado la guerra. Estan matant la terra. Pare, deixem
de plorar que ens han declarat la guerra. Paso básicamente enseguidita a ver lo malo, ya vimos lo bueno, ¿no? Porque esto es lo que nos pasa, son los narcos terroristas que nos han declarado la guerra, pero aquí no se rinde nadie. Eso es lo que deberíamos decir todos los argentinos juntos, sin distinción de bandería, a los narcoterroristas. Aquí no se rinde nadie. Lo malo, le he puesto de título, un café para Insaurralde. La justicia ni siquiera invitó a Martín Insaurralde a tomar un café en tribunales. No han llamado. El ex jefe de gabinete de Axel Kicillof, puesto allí por Cristina, se borró y no aparece por ningún lado. De ser uno de los tipos más poderosos de la provincia, pasó a un perfil menos que bajo. La justicia, insisto, todavía no lo citó, pese a la obscenidad de sus estafas. La Fiscalía Antilavado consideró probado el enriquecimiento ilícito de Insaurralde. Un informe demoledor muestra, entre otras pruebas contundentes, que este playboy de cabotaje, y con la nuestra, gastó alrededor de $100.000 en viajes por el mundo y tenía un sueldo de $1.800 solamente. $1.800 solamente. Mire, le cuento de arranque nomás, no tiene otro tipo de ingresos declarados. $1.800 y no tiene otro tipo de ingreso declarado. Se supone que en algún momento lo van a llamar para dar explicaciones o explicar lo inexplicable. Este meme, si se le puede llamar así, hoy fue viral en las redes, donde se lo ve a él acompañada con la señorita Clerici, haciendo monerías, gastando fortunas en perfumes, en comidas, en el yate llamado Bandido, premonitoriamente, en champán, por supuesto, en joyas, y también mostrando de qué manera Lomas de Zamora se hundía con la inundación del día en una forma terrible, ¿no? Ahora, por ahora parece que Insaurralde está en la clandestinidad, pero le digo a la justicia, un café no se le niega a nadie. Llámelo un poquito para que lo veamos los periodistas y puedan tratar de balbucear alguna cosa. Eso es lo malo. Déjeme que le cuente lo feo, y tiene que ver con la presencia de Sabrina Ahmedchet aquí en el estudio. Le puse de título la consigna que usaron, que es antisemitismo, no feminismo. La ultraizquierda trotskista y el chavismo K destruyeron el movimiento feminista Ni Una Menos. Ya no existe tal como lo conocíamos. Hoy es solamente un sello más de estos fascistas de izquierda jurásica. Apoyan dictaduras feroces como Cuba, donde el machismo y la homofobia criminal son políticas de Estado. Atacan a Israel por su derecho a defensa en Gaza, y de esa manera se hacen cómplices de los terroristas de Hamas y de sus jefes de Irán. El documento kilométrico que se leyó en la plaza del Congreso el 8 de marzo no decía una palabra de las violaciones que los invasores del territorio israelí cometieron como armamento de guerra. Violaron con tanta violencia que fracturaron la pelvis de muchas mujeres. Una de ellas tenía semen de 87 personas. Más salvajismo y ferocidad no se consigue. Pero estas fanáticas, en su sectarismo, no tienen problema en malversar y vaciar el contenido de la lucha valiosa del verdadero feminismo. Solo la utilizan de ariete contra sus enemigos y de escudo para sus amigos. Doble discurso absoluto. El Foro Argentino contra el Antisemitismo exigió la libertad de todas las mujeres que todavía continúan como rehenes de Hamas. Han sido violadas, torturadas y siguen en cautiverio. Como dice su consigna, vivas y libres las queremos. Y si no incluye a las mujeres judías, no es feminismo, es antisemitismo. Esto hicieron el Día de la Mujer y vale la pena verlo.
Ahora vamos a conversar obviamente con nuestros invitados, con Jorge. Volvió con todo Alfredo Leuco. Vamos a verlo a Joaquín Morales Solá. ¿Por qué no está el narcotráfico en el Pacto de Mayo? Hay muchos políticos que se financian con el narcotráfico. Tienen tanto poder. Hay tantos empresarios honorables que blanquean plata del narcotráfico y son los verdaderos usufructuadores de ese accionar delictivo. Lo vemos a Joaquín Morales Solá. Buenas noches. Sorprendió en el último discurso del presidente en el Congreso, cuando abrió las sesiones ordinarias del Parlamento y cuando propuso un acuerdo a toda la dirigencia política que le llamó Pacto de Mayo, que en ese acuerdo no figurara nada del narcotráfico. A mí me sorprendió, no decía nada del narcotráfico. Desde ya ese acuerdo es en un 99% económico el que le propone. El presidente tiene una mirada económica de todo. Y efectivamente, digamos, es el acuerdo que muchas veces se habló, de observadores políticos, analistas políticos, dirigentes políticos, hablaban de la necesidad de que el país tuviera unos 10 puntos básicos de economía, para que un futuro gobierno, que no sea ni siquiera de su partido, pueda cambiarlo, sino que todos los partidos se comprometan a cumplir ese pacto. Se llamó Pacto de Mayo, y de esa manera tranquilizar a los eventuales inversores, tranquilizar a la sociedad argentina también, que no sabe cómo va a vivir dentro de 6 meses, dentro de un año y mucho menos dentro de 4 años. La economía es importante en un país como es el de hoy. La sociedad argentina está sufriendo mucho, sobre todo los niveles bajos y medios bajos de la sociedad está sufriendo muchísimo. Pero también es importante Rosario. Rosario y el narcotráfico son importantes. Yo creo que debió haber un punto en ese proyecto de acuerdo con la oposición que incluyera un compromiso de toda la dirigencia política de aplicar ciertas políticas en el combate contra el narcotráfico. Me parece que faltó eso, faltó un compromiso del presidente, del gobierno y de la dirigencia política en general en el combate con el narcotráfico. Fíjense que en el mes de enero, solamente en el mes de enero, hubo 18 muertes violentas en Rosario. Las autoridades están un poco aliviadas porque en enero del año pasado hubo 20, la diferencia es insignificante. Pero durante todo 2023 hubo más de 260 muertes violentas promovidas por el narcotráfico en Rosario, con más saña y crueldad que otros años, porque hubo muchas mujeres y niños muertos. Yo creo que, el resto del país tiene con Rosario una relación que se manifiesta en dos aspectos. Uno, que lo ve a Rosario con flash. De vez en cuando se lo sorprende algo y entonces se pone a mirar Rosario. Ojo, y estoy hablando de Rosario, pero el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno nacional. Está en Rosario, tal vez sea el epicentro, está en el conurbano, está en las provincias del norte. El narcotráfico es un problema del país. Pero mirando a Rosario, cuando hay algo que nos sorprende, miramos a Rosario. Por ejemplo, el penúltimo momento en el que miramos todo a Rosario fue cuando el narcotráfico agredió
el negocio de los familiares de Messi, de los suegros de Messi. Claro, como era Messi, todos mirábamos Rosario. Eso fue un tiempo, duró un tiempo. Después nos olvidamos de Rosario. Miramos, empezamos a ver otras cosas, no nos olvidamos de Rosario. Lo otro que sucede, por eso decía que había dos cosas, son los bandazos, las políticas pendulares de la Argentina, ¿no? Fíjense, en 2015 ganó Mauricio Macri, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y aplicaron una política muy dura contra el narcotráfico. Después de 12 años en que los presidentes Kirchner, Néstor, 4 años, Cristina Kirchner, 8 años, nunca ni siquiera habían nombrado al narcotráfico. Una de las cosas que en su momento le valoraban a Macri y a Patricia Bullrich es que hablaban del narcotráfico, es decir, reconocían que había un problema. Creo, si no me equivoco, Alberto Fernández también nunca habló de narcotráfico. El kirchnerismo tiene una tara con el narcotráfico, no quiere reconocer que hay narcotráfico en el país. Después, cuando Macri pierde la reelección en el 2019, vuelve a gobernar el kirchnerismo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y la verdad es que no le agregaron nada nuevo. Tuvieron 2 ministros de seguridad, Sabina Frederick y Aníbal Fernández. Los dos parecían más preocupados por los derechos de los narcotraficantes presos que por defender o cuidar a la sociedad de la agresión permanente del narcotráfico. Esta era la situación. Tan es así que yo me acuerdo que el único funcionario que más o menos decía un discurso donde estaba la inseguridad y estaba el narcotráfico era el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que hoy habló con Patricia Bullrich. El único. Después, para el resto no existía el narcotráfico. El año pasado, 2023, volvió a ganar la oposición al kirchnerismo, esta vez con Milei, que la nombró a Patricia Bullrich de nuevo ministra de Seguridad. Otra vez el Estado y el Gobierno Nacional pone mano dura en la lucha contra el narcotráfico. Y ahí parece, según las versiones, que hay una reacción del narcotráfico y que varios grupos que estaban enfrentados cuando nadie los enfrentaba, se juntaron para enfrentar al Estado. Y que esto es lo que está pasando. Esto concluyó en esta semana trágica que vivió Rosario. El martes y miércoles pasado mataron a 2 taxistas. El jueves mataron a un colectivero que habían baleado el colectivo, quedó gravemente herido, murió anteayer el colectivero. El mismo jueves balearon una comisaría. Fíjense ustedes el grado de omnipotencia del narcotráfico que va y balea a lo que es la representación del Estado, del orden del Estado, lo va y lo balea. Y eso terminó, esa semana trágica terminó el sábado a la noche con la muerte, acribillado a balazos, de un chico de 25 años que trabajaba en una estación de servicio. Fíjense ustedes que los narcotraficantes en sus documentos que mandan a los medios de comunicación dicen que ellos están matando inocentes para defender el derecho de los presos narcotraficantes, es decir, defienden el derecho de los presos narcotraficantes matando y no teniendo en cuenta el derecho de los inocentes. Estamos en un país donde todo es increíble. Hoy además lo amenazaron de muerte a un colega nuestro, muy querido, Nelson Castro, a él y al equipo de TN que está en Rosario. Le dijeron que le va a pasar lo que a José Luis Cabeza, usted se acuerda, el fotógrafo de la editorial Perfil, que en el verano del 1997 fue asesinado, cruelmente asesinado, ahí cerca de Pinamar. Yo estoy seguro que
Nelson Castro no se va a amedrentar por esto, ya recibió el apoyo de las principales organizaciones periodísticas, ADEPA, FOPEA, la Academia Nacional de Periodismo. Pero creo que conviene reiterar algo que es importante. El gobierno nacional, y aunque parezca obvio, el gobierno nacional tiene la obligación, el deber de resguardar la seguridad de todos los argentinos, incluidos los periodistas que están ahí, en el lugar de los hechos, para informarle al país lo que está pasando. Es el deber del periodismo, no es un privilegio, es el deber del periodismo. Otro tema, hoy el presidente prácticamente echó a un funcionario alto de su gobierno, virtualmente echó en un reportaje de televisión. Si bien creo que anoche un funcionario de segundo nivel lo había llamado a este funcionario, que es el secretario de Trabajo, Omar Yassin, para anticiparle que lo iban a echar. ¿Y por qué lo iban a echar? Porque el presidente firmó un decreto que se aumentó él y su gabinete casi el 50% de los sueldos. Bueno, eso armó un escándalo y por supuesto retrocedió el presidente y lo culpó a este señor Yassin. Que este señor Yassin a todo esto no participó en las paritarias entre el gobierno y los gremios estatales. El representante del gobierno fue un ministro de Economía, creo que fue un funcionario del Ministerio de Economía. Y el secretario de Trabajo Yassin lo único que hizo es trasladar al decreto el acuerdo de la paritaria, más un decreto que había firmado Cristina Kirchner en 2010 y que sigue vigente. Ya venimos de hace poco tiempo que el presidente también echó de muy mala manera al director de la ANSES, al que era director de la ANSES, Gustavo Giordano, porque la esposa de Giordano es diputada nacional y votó de una forma que a Milei no le gustó. Le digo, no se puede echar así a los funcionarios, porque lo que está logrando el presidente es un gran temor en la administración pública. Nadie quiere hablar, nadie quiere escuchar, nadie quiere mirar, porque temen que vaya a un canal de televisión y lo eche. ¿Y sabe qué es lo que provoca un gobierno con temor? La parálisis. Y lo peor que le puede pasar al país en este momento, con tanto sufrimiento social, es tener un gobierno paralizado por el temor. Después de una breve pausa, Jorge Macri. Compartimos una nota de nuestro portal Identidad Correntina. El terror en Rosario. ¿Quién es quién en el vasto despliegue territorial de las bandas criminales? Los monos, Esteban, ahí lo estamos viendo, al pájaro cantero. Los monos, Esteban Alvarado y el narcopiloto peruano Julio Rodríguez Grantón desatan hoy, se destacan por sobre decenas de clanes menores y controlan las operaciones desde la cárcel. Es una nota de Fernando Rodríguez. El 26 de junio de 2013, Claudio Cantero, alias El Pájaro, fue acribillado en la puerta del boliche Infinity Night de Villagobernador Gálvez. Ese crimen es, en cierta medida, el que explica casi todo lo que sucedió en la siguiente década, no el narcotráfico que ya fermentaba en Rosario, que con sus puertos y su lugar en la hidrovía ocupa una posición clave para el tráfico internacional de drogas, sino la violencia que aumentó exponencialmente y sesgó la vida de 3.800 personas, la mayoría
por venganzas y ajustes relacionados con las guerras entre bandas por el territorio para el delito. 3.800 muertes por el narcotráfico, ahí en Rosario nomás. El homicidio del pájaro cantero puso el nombre de la banda de los monos, un clan familiar que había nacido 15 años antes en La Granada, una villa que creció en la víspera del Mundial 78, cuando el gobierno militar arrió en camiones a los pobres que debía invisibilizar para la gran fiesta ecuménica y los depositó en la zona sur de Rosario. Y el asesinato del líder indiscutido de los monos, venerado tanto por la barra brava de Rosario Central como la de Ñuble, porque ahí está esos barras bravas de Ñuble y de Central, todos están como pez en el agua con el narcotráfico. Desató la guerra y expuso no solo el drama del narcotráfico y su régimen de terror, sino también destacó en la geografía rosarina la actividad de otras organizaciones narcocriminales, algunas de las cuales subsisten y eventualmente ahora podrían haber acordado una tregua para unir fuerzas contra un enemigo común que no es otro jugador de la mafia, sino el propio gobierno provincial. Están los monos, pero también era su archienemigo, Esteban Lindor Alvarado. Está el piloto peruano Julio Rodríguez Grantón, que inicialmente fue proveedor de cocaína para la banda de los canteros y luego desarrolló su propio modelo de negocio sostenido a través de la violencia y la venta directa. Hay al menos otra media docena de organizaciones de diversa magnitud, pero claramente identificables en la geografía rosarina, a veces enfrentadas entre sí y en ocasiones desplegadas con acuerdos lábiles con los grupos más importantes, lo que por cierto no lo hace menos sanguinarios ni menos temerarios. Nombres como Los Funes, René, El Brujo, Húngaro, Los Gorositos y Los Picudos, Los Romeros y Los Sandoval dibujan la trama del AMPA de Rosario, la tercera ciudad más poblada del país, pero largamente la más atravesada por el fragor de las armas, con una tasa de homicidio que roza los 24 por cada 100.000 habitantes, 4 veces más alta que el promedio nacional. Bueno, la distribución territorial de las bandas criminales en la ciudad de Rosario. El secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, cuando los periodistas le preguntaron quiénes eran las bandas narcotraficantes, terminó la conferencia de prensa y se fue a la mierda. No contestó. Acá le están contestando al secretario de Seguridad por si no sabía. Distribución territorial de las bandas criminales en la ciudad de Rosario. Guillermo Cantero, Los Monos. Mi viejo Cantero, Los Monos.
Lucho Cantero, Los Monos, Esteban Alvarado, Rodríguez Grantón, Los Romeros, Toro Martinotti, Tania Rostro, Olga Tata Medina, Los Sandoval, Los Cavernícolas y la Banda de la Crema, Clan Funes y René Ungaro, Héctor Noguera y Los Picudos. Eso está, le comento a los amigos de la radio, en un mapa de la ciudad de Rosario, marcado, delimitado, cuadra por cuadra, sector por sector, quiénes son los capos narcotraficantes que dominan, mandan en la ciudad de Rosario. Cuando lo fueron a meter preso al viejo Cantero, todo el barrio la puteaba a la policía, porque decían, lo llevan al viejo Cantero, que es el único que pone un poco de orden, es al único que podían recurrir. Imagínense ustedes cómo se convive, cuáles son los códigos en esos barrios para que al mejor estilo del Padrino sea el capo narcotraficante el que imponga el orden, dicte los códigos. Bueno, sigue la nota, hay muchas notas de investigación de los Santos, Alconada Moon, gente que está sentenciada por los narcos, amenazada permanentemente por los narcos, los policías narcotraficantes, los integrantes de la justicia que están en el narcotráfico, los legisladores provinciales y nacionales que están con el narcotráfico, toda la trama, porque los grandes empresarios, los señores destacados de Rosario, que están en el narcotráfico y son los que blanquean este capital. Bueno, vamos a otro tema que le interesa a mucha gente, porque no sabíamos cómo iba a desarmar las LELIC o los activos remunerados, es decir, todo el papel trucho que se hacía con emisión monetaria y se pagaba en las LELIC y en los pases. Agarró Milei y lo metió en la licuadora y al carajo. Economía, plazo fijo y dólar, lo que tenés que saber. Hola, pero los precios no bajan. Está Hernán Letcher, director de CEPA. Hernán, ¿qué va a pasar con los precios? ¿Va a seguir bajando el dólar? ¿Los precios o con el dólar? Con todo quiero saber, porque cuando baja el dólar no bajan los precios y estaría por subir. ¿Estaría por subir el dólar? Es un dato llamativo. Primero arranco por un segundo por los precios. Hoy a la tarde se conoce el índice de precios del INDEC, el nacional. Probablemente esté entre el orden del 14 y el 15% aproximadamente. Es un poco lo que dio la Ciudad de Buenos Aires. Ahí se abre un debate, es decir, bueno, empieza a bajar los precios. El ministro dijo, bueno, van a seguir bajando. Sí, bueno, en realidad subieron, pero menos que el mes anterior. Quizás la discusión reside en esto que vos reparabas. Primero, bajan los precios o la inflación es menor, pero con una caída del consumo, con un dólar oficial al 2% y con dólares paralelos también a la baja. Sí. Ahora me preguntabas por el dólar. Anoche tarde se publicó una información del Banco Central que básicamente lo que dice es una especie de segunda etapa de licuación. Lo que dice, ¿qué sería eso? ¿Bajan los plazos de la sí, la tasa de interés? La tasa de plazo fijo. En realidad, para ser preciso, lo que dice es los bancos te pueden pagar lo que el banco estime que te puede pagar. Hasta ahora tenían un problema de descalce los bancos. ¿Por qué? Lo digo en términos de tasa nominal.
el Banco Central, si les dejaban plata, un banco comercial le dejaba plata ahí, le daba 100% anual, pero tenía que darse vuelta y pagarle a ella 110, o sea, estaba descalzado. No es que perdía plata, no, lo consigue de otro lado, pero en esa operatoria, la del plazo fijo, estaba descalzado. Bueno, ahora lo que le dice es, primero, la remuneración te la voy a reducir al 80%. Con lo cual, técnicamente, le está diciendo a los bancos, vayan a invertir en los bonos del Tesoro. Pero además le dice a los bancos comerciales, vos le podés pagar lo que quieras, con lo cual le vas a pagar menos de 80, dicho en castellano. Te van a pagar 5 o 6% mensual. ¿Y eso se traduce también en el crédito? Digo, así como debería traducirse, ¿no? En el crédito, ya que pagan menos al que deposita, que el crédito sea también accesible. Se supone que una baja de la tasa de interés es un incentivo a tomar un crédito, quizás para alguna cuestión productiva. En un momento donde la caída del consumo es fenomenal, da la impresión que ese efecto va a ser más bien secundario, diría yo. En términos teóricos no está mal, efectivamente es así. Ahora, da la impresión que nadie mañana va a ir a tomar un crédito si estoy vendiendo menos. Pero es que todo puede pasar al margen, digo, no te cambian las reglas de un día para el otro. Creo que nada es tiene un claro. objetivo el gobierno en esto, que creo que lo hablábamos hace unos días atrás, que es reducir los pasivos del Banco Central. ¿Qué significa esto? Bueno, licuar el ahorro y tal vez el día de mañana con una devaluación también licuar la plata que tenemos nosotros en el bolsillo. Desde el punto de vista nuestro, uno dice, uy, pucha, ¿cómo hago yo para mantener mi ahorro? Claro, pero ¿qué ahorro? ¿Qué hago con la ¿Pero y esto no lleva a que la gente vaya al dólar? Sí, desde el punto de vista del Banco Central, está resolviendo lo que se llama la hoja del balance. ¿Se entiende? Sí. Porque depende de cómo yo me pare, entonces vos escuchás a una persona que habla desde la óptica financiera y dice, fantástico. Sí. ¿No? Y en el bolsillo de la gente se entiende, se entiende. Sí. Y en la el otra bolsillo... cuestión es lo que dice Gustavo y me preguntabas al origen. ¿Esto va a tensionar en parte los dólares paralelos? Sí, seguramente. Pero entonces si tengo plata, Hernán, me voy a lo seguro. Comprar dólares. Comprar un dólar, mi vida. Ahora, o sea, que está la bajo. misma respuesta. El plazo fijo UVA, vos decís que no es opción destruido. porque son 6 meses. No, y en general, sí, si te lo dan, sí. Sigue siendo negocio, porque además tiene un atraso de un mes y medio, con lo cual tomás la inflación anterior. Claro. El problema es que en general cuando vas a tomar un crédito UVA no te lo... No, los bancos no te lo dan. Ese es el mejor. Este es el problema. Pero no pueden no darlo. Sí. No, pero hay bancos que no te lo dan. El plazo fijo UVA no te lo ofrecen en ningún lado. Claro, estrictamente Si deberían tener la obligación de ofrecértelo. Lo que dice la norma es que si yo lo precancelo, porque el que te ofrecen obligatorio es el precancelado, si yo lo precancelo antes de los 6 meses, me pueden hacer el recorte que quieran. Pero si espero los 6 meses, no. Ahora, en general, cuando vas... Pregúntale a cualquiera, no sé si alguno lo intentó hacer, vas a tratar de hacer por internet un plazo fijo UVA y en general... No sale, te desaniman. Se cae el sistema. Tampoco te lo ofrecen, Se tampoco cae vas el al sistema. banco. Igual tenés 6 meses la guita inamovible, salvo como dice Hernán, que decís, bueno, desisto, pero no es el mismo interés, el mismo premio que si uno bancó 6 meses. Recordemos que tuvimos una tasa de 133 puntos, con inflación sumamente alta. O sea que hoy el plazo fijo desde hace rato ya dejó de ser un negocio ni para mantener el capital, porque mucha gente pero ahora ponía el menos. capital y vivía con el interés descapitalizando. Si baja la tasa, ahora menos. ¿Qué dice el gobierno? Dice, pará, yo te bajo la tasa porque igual bajó la inflación. Vas a perder lo mismo, dicho de manera simple. Claro. Se entiende, no es peor que antes, es verdad. Vas a perder menos. Vas a seguir perdiendo. Pero menos, ¿o no? Es relativo, depende cómo lo mires. Piensen que la Yo hoy me inflación... levanté con ganas de ser positiva, Hernán. ¿Se puede? Pero para que el que está del otro lado compare. Sí. ¿Qué es lo que tiene que comparar? Hoy sale la inflación del 15, en realidad es la inflación de febrero. Supongamos que la de marzo sea 15. Bueno, me están pagando 6%. O me van a pagar, supongamos, 6%. Depende de lo que digan los bancos, pero supongamos 6. O sea, 15 contra 6. Eso es lo que pierdo mensualmente. Ahora, pero perdón, por eso pierdo menos. uno tomaba, casi diría el consejo Marra, que era, che, comprar lata de atún. comprar papel higiénico, porque estaba todo que aumentaba más de lo que podía uno ¿Por qué no hacer. le hicimos caso a Marra? No, pero lo que la pregunta es, ¿hoy eso depende. sirve? ¿Hoy sirve adelantar si tenés algún peso la compra? ¿O decís, está tan recesivo todo que no va a aumentar más En los términos generales, a vos te conviene ir o poner tu plata en aquellas cosas que crees que están atrasadas en términos relativos. Entonces, si el atún aumentó en los últimos 3 meses 100%, ya no. Claro. Medio que no te conviene, no creo, puede pasar, pero lo más probable es que ya haya llevado a precio
la especulación del tipo de cambio, del dólar para ¿Y la carne, por ejemplo, y frisás o vos bueno, tampoco? la carne ha ido aumentando en el último tiempo. Hoy está el kilo vivo en el Liniers, debe estar unos 1.850 pesos. Bueno. De las consecuencias de un temporal, sino también de las estafas que nos hacen con tarjetas de débito y de crédito. Por eso te pido que te tomes unos minutos, porque en un contexto muy particular, en donde los delincuentes cibernéticos están dando vueltas, vamos a hablar con el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muinio. Fernando, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buen día. A vos y a la audiencia, ¿cómo estás? Bien, nos llega información, pero de todo el país, de la cantidad de estafas que hay con las tarjetas de crédito, de mucha gente que entrega su tarjeta para pagar en un comercio, en un restaurante, la deja a la deriva, la pierde de vista y ahí se la copian, le hacen compras. Contanos cómo actuar como consumidores. Empecemos por las tarjetas de crédito, Fernando. Bueno, efectivamente. El comercio electrónico y lo que son medios electrónicos de pago ha crecido mucho en los últimos años. Por supuesto que es muy bueno porque nos ha simplificado la vida como consumidores, pero trae aparejadas algunas consecuencias, entre ellas esto que bien describías vos, que es la cantidad de fraudes informáticos o cibernéticos que se generan cuando se apropian de nuestros datos, ya sea de la tarjeta de crédito, de débito o de compra. Por eso, desde hace mucho tiempo veníamos trabajando ya desde la sociedad civil, ahora desde la gestión pública, en tratar de darle un marco legal a esto, y hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución que lleva la firma del secretario de Comercio, Pablo Lavigne, por la cual a partir de hoy, en todo lo que sea vínculo de compra-venta, al momento de pagar, el consumidor no tiene que desapoderarse de su tarjeta y el comerciante tiene que poner a su disposición una terminal, un POS, ya sea pago o inalámbrico, para que puedas efectuar el pago. ¿Qué pasa si te dicen que no lo tienen? ¿Tenés derecho a levantarte y decir, yo tengo mi tarjeta de crédito y quiero pagar, lo siento, vuelvo otro día? ¿Cómo actuamos? Mirá, hoy por hoy, todo lo que sea pago con tarjeta de crédito en los puntos de venta que hay en nuestro país, por lo menos una terminal tienen. Con lo cual, el peor de los escenarios sería que no sea inalámbrica y que no te la puedan llevar a donde estás vos, y que el consumidor tenga que moverse hacia la casa. Bien. Estamos dando en la resolución un plazo de implementación de 180 días, 6 meses, para que este supuesto que vos decís no tenga el POS todavía inalámbrico o necesite más, porque hay puntos de venta que a lo mejor tienen un volumen de operaciones que, puesto a disposición de la gente que va al local, le queda corto, entonces tiene 6 meses para ir incorporando las terminales. Lo que nosotros te puedo garantizar, Guillermo, es que hemos trabajado con la cámara que nuclea a las tarjetas emisoras de tarjeta de crédito, y en todos los casos nos han ratificado que hay disponibilidad de terminales. No es un producto para que estamos complicando el comercio queriendo implementarlo sin que hubiera terminales, con lo cual es un desafío interesante, es un cambio de cultura. Estamos intentando y trabajando, y te agradezco desde ya el espacio, porque es muy importante que la televisión y el televidente pueda tener este contacto y saber que a partir de hoy, cuando va a pagar con su tarjeta, no tiene que desapoderarse. Y en el caso que le pidan el DNI, exhibirlo, tampoco entregarlo. No hay que entregarlo. Los dos instrumentos quedan en poder del consumidor. ¿Por qué no hay que entregar el DNI? Bueno, la ley de tarjeta de crédito, que todavía está vigente, la queremos reformar, ya hay proyectos en el Congreso para hacerlo, obliga que cuando vos pagás con tu tarjeta de crédito o débito o de compra, acredites tu identidad acompañando el DNI. Y es tan perjudicial la retención de la tarjeta para clonar los datos como del DNI. Vos fíjate que hoy por hoy muchas de las operaciones te piden el número de trámite del DNI. Si te copian ese número de trámite, después hacen operaciones o te roban la identidad. Sumado a que a veces se usa la dirección, el domicilio. A veces cuando vos estás haciendo para rellenar como una verificación,
no solamente se utiliza tu número de DNI y tu nombre, sino tu dirección. Claro. Y eso puede ser altamente perjudicial. Hay veces en que se ingresa en el postnet el número de DNI, que imagino que con dictarlo y mostrar el DNI sin entregarlo es suficiente, ¿o no? Sí, exhibirlo. O sea, vamos a cumplir con la ley en tanto en cuanto exhibir. Es un requisito que en el corto plazo deseamos y vamos a trabajar para que se reforme la ley de tarjeta de crédito y que no se exija más. Tiene que ver con una situación de mercado de hace por lo menos 30 años en la cual hubo mucho robo de tarjeta de crédito, a lo mejor los más grandes se acuerdan. Entonces, la Argentina es el único país del mundo que tiene esto. Vos en cualquier lugar del mundo pagás con tu tarjeta, nadie te pide tu pasaporte o el DNI local. Acá sí, respondía a aquella realidad. Hoy por hoy el nivel de tecnología aplicada al comercio, la informatización, hace que sea un requisito que se pueda salvar. Te consulto, ¿por qué algunos locales, algunos comercios piden el número de DNI cuando van a hacer la boleta, la factura? Bueno, habitualmente te lo piden cuando vos firmás el talón de venta, ¿no?, de la tarjeta. Te piden que acredite, que dejes tu número de documento. Es parte de lo mismo, el acreditar la identidad, que tiene que ver con lo mismo, pedir el documento. Son medidas de seguridad en un mercado que ha estado muy desordenado y donde lamentablemente aún con estas medidas los fraudes informáticos se han mantenido. Fernando, apelando a tu brevedad y agradeciendo tu tiempo, ¿qué pasa si se consuma el engaño? ¿Cómo hacemos para recuperar, si es recuperable, la plata que nos roban a través de un pago con tarjeta de crédito o débito? Sí, hoy por hoy sí. En ese caso siempre chequear los consumos, tanto tarjeta de débito en la cuenta que sea base, como en la tarjeta de crédito. Los bancos y las emisoras de tarjeta de crédito tienen mecanismos para identificar el fraude y hacer las devoluciones. Fernando, muchas gracias. Fernando Blanco Muñoz, subsecretario de Defensa del Consumidor. Está bien ayudar hoy a la gente, más que nada porque se utiliza mucho la tarjeta de crédito, uno no está con dinero encima. Es más, para pagar en un restaurante a veces tenés que ir con un toco así, ¿no es cierto? Totalmente incómodo, pero es importante, a ver, que nos quede como dato. Solamente exhibir el DNI, no entregar la tarjeta de crédito y, por supuesto, verificar siempre en la página web del banco cuáles son los gastos, porque a veces son pequeños los gastos que se hacen y así se logran las grandes estafas. Seguro. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. ¡Quiero $1000 como prometieron! ¡Loco, devuelvan la guita! Los destinos de la patria puede aparecer una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más al Estado
Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita.